Ahora espero que lo que podamos mostrar el día de hoy sea de su completo agrado. Gracias. Nosotros sabemos que la historia es una ciencia, ¿no? Y una ciencia es un conjunto de conocimientos que se encuentran ordenados, jerarquizados, sistematizados y que son capaces de ser demostrables. Pero aún así la historia, hasta el día de hoy, ha tratado de averiguar el por qué muchas culturas de la antigüedad tienen una creencia muy férrea acerca de la madre. Por eso que muchas culturas del pasado asociaron a la madre como el principio de la vida, el principio de la creación, la que daba origen a los seres vivos, forma parte de lo que denominamos la fertilidad y también como fuente de vida. Es por eso que muchas culturas en el mundo, sea caldeo-asirios, egipcios, hindúes, chinos, griegos y romanos, siempre le han encomendado a la madre todos esos principios que dan origen al ser o a las especies o a la naturaleza. Incluso en América tenemos a los aztecas, a los mayas, a los chibchas y a los incas que también hablan al respecto. Por ejemplo, en la cultura inca en Sudamérica, sabemos que fue un imperio que abarcó 6 países actuales, literalmente casi toda Sudamérica. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Nosotros sabemos que realmente los incas adoraban a la Mama Pacha, así le llamaban ellos. Mama Pacha o Pachamama, que era la madre tierra, como que era el principio del origen de todo lo existente. Entonces, la pregunta salta por sí sola, ¿no? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es la razón de la madre? Entonces, ¿qué se buscaba a través de la madre? Entonces, de acuerdo a los estudios históricos y sociales, se buscaba una estabilidad espiritual. Es decir, esta estabilidad espiritual, obviamente, traía como resultado una estabilidad psicológica. Esa estabilidad psicológica promovía una estabilidad física y, en consecuencia, teniendo una estabilidad o equilibrio espiritual, psicológico y físico, obviamente se encontraba un desarrollo social. Y ese desarrollo social permitía a su vez un desarrollo político y, en consecuencia, un desarrollo económico. Es decir, estas formas de equilibrio espiritual, psicológico y físico permitió el desarrollo de las sociedades. ¿A partir de qué? De la madre, en esencia. Ahora, también la psicología afirma que la madre es la necesidad innata en los seres humanos. El término innato significa que nace con nosotros mismos, que ya viene con nosotros, que no es aprendido. Por eso que nosotros nacemos con un sentimiento básico de buscar a una madre. Nacemos con la necesidad de amor y protección, que lo encontramos físicamente en nuestra madre. Pero también nacemos con una necesidad de alimento físico y alimento espiritual, que lo proporciona la madre. Ahora, en el pasado, muchas culturas, conociendo acerca de estas necesidades que acabamos de mencionar, acogieron en figuras de mujeres esta condición de madre y las convirtieron en deidades, es decir, en dioses, en muchas culturas del pasado. Por ejemplo, si hablamos de la cultura caldeo-asiria, se adoraba a Semiramis. Si hablamos de la cultura egipcia, se adoraba a Isis y así sucesivamente. Entonces, obviamente, hubo una iglesia que canalizó todas estas cosas, la Iglesia Católica, y le otorgaron o le endilgaron a la Virgen María algo que realmente no le corresponde. De tal manera que esa Virgen María
si bien es cierto, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, cumplió un designio de Dios, pero la Iglesia Católica la ha ensalzado y le ha colocado en un pedestal que realmente no le pertenece. Y como en los seres humanos existió y existe la necesidad de amor, estabilidad emocional, paz, alimento espiritual, amabilidad, entonces le han conferido todo eso a la Virgen María. En consecuencia, le consideran un ser superior en la tierra y aún en el cielo mismo, por encima de Dios mismo. Ahora, obviamente que nosotros sabemos que nada es casual. La casualidad no existe, ¿cierto? Entonces, si la casualidad no existe, entonces, ¿por qué esto? Obviamente debe haber alguna causa. Cuando nosotros hablamos de causa, nos referimos al comienzo, el origen, la génesis, el principio de algo. ¿Cuál realmente es esto? ¿Cuál es esa causa que ha llevado a algunos seres humanos a convertir a María en una deidad, en un Dios? Por eso nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué de cierto hay acerca de la existencia de una madre espiritual? Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la lógica de la ciencia. ¿Qué dice la lógica de la ciencia al respecto? Entonces, muchos científicos dicen, obviamente, ¿no? Si hay un padre, lógicamente existe una madre. Porque nadie puede ser llamado padre si no tiene hijos. Y para tener hijos, lógicamente, tiene que existir una madre. Entonces, algunos científicos que manejan el tema de la lógica de manera muy rápida, entonces ellos dicen, ¿no? ¿Hay un padre? Sí, de hecho que hay una madre. Ahora, pero si nosotros miramos la naturaleza, como algunos científicos muestran, a través de la naturaleza también todos los seres vivientes tienen una madre. Nosotros los humanos, los animales, los peces, las aves, aún las plantas dan vida a través de sus madres. Entonces, muchos científicos concluyen también en lo mismo. Entonces, si hay un padre, obviamente tiene que haber una madre. Aún lo más incrédulo, ¿no? Hablan de gameto sexual masculino, gameto sexual femenino. Entonces, si hay un Padre Celestial, es coherente que María no sea la madre, porque ella es creación de Dios, ¿cierto? Una creación no puede ser superior al Creador. No tiene lógica entonces lo de María, para los hombres de ciencia. Entonces, por eso muchos hombres de ciencia, obviamente, rechazan de que María pueda ser la madre. Sí, hay que reconocer que cumplió un designio, de acuerdo a las profecías cristianas, de que ella es la que cumplió un trabajo que Dios le encomendó. Como a cualquiera de nosotros, Dios nos puede elegir para que nosotros podamos hacer un trabajo. Así como eligió a Abraham, así como eligió a Isaac, a Jacob o a Moisés, ¿cierto? Entonces, y también de repente a Elías, para que no nos incomode el diácono. Antes se pensaba que la diferencia era eminentemente de orden sexual, ¿no? Lo diferencia solamente el sexo y en lo demás somos iguales. Hoy día la ciencia no dice eso. Tanto física, fisiológica y psicológicamente, los varones y las mujeres somos totalmente muy distintos, ¿no? Muy distintos, no somos iguales. Si nosotros hablamos de la neurociencia demuestra fehacientemente que en el caso del varón y la mujer hay una diferencia muy grande. Si vamos a ver a nivel de cerebro, en el caso de la mujer, los dos hemisferios cerebrales están mucho más cerca. En el caso de los varones, un poco más separados. Entonces, obviamente, los niveles de interconexión a nivel de cuerpo calloso hace que en la mujer sea más fluido. Cuando una mujer lee, no utiliza un nódulo como lo hace el hombre, sino 4. En consecuencia, ¿quién está más predispuesta para aprender prontamente? La mujer. Entonces, y eso no es porque haya sido esto de casualidad, ¿no? Entonces esto forma, obviamente,
parte de un plan. Incluso algunos científicos señalan en esta época, frente a una situación de adversidad en la que de repente la especie humana pueda correr el riesgo de extinción, la que tiene capacidad de sobrevivir es la mujer, mucho más que el varón. Entonces, obviamente, desde el punto de la ciencia, es cómo se ve esta explicación de esa manera. Pero, y así podríamos seguir dando muchos puntos de vista, de acuerdo a la ciencia. Desde el punto de vista de la Biblia, como ya muy bien lo han explicado los tres expositores antes que yo, en el Génesis 1, 26, 27, se habla acerca de el término hagamos. Dios jamás dijo hago o haré, que es el singular. Nuestro Padre siempre habló en plural. Y cuando yo le digo a alguien hagamos, no solamente es porque estoy en compañía de alguien, sino porque ese alguien obviamente es igual que yo, tiene la misma jerarquía, no es inferior a mí, porque si fuera inferior a mí yo no tendría necesidad de decir hagamos, porque yo soy superior. Obviamente, si somos iguales, a mí igual puedo decirle hagamos. Entonces creo que desde ahí todo va quedando claro, ¿verdad? En el Apocalipsis 22, 17, son dos los que dan el agua de la vida. El Espíritu, quien todos conocemos que es Dios, y la esposa, ¿no? Entonces, si vemos la palabra y o la letra I, entonces se refiere a que dos, no es uno. Entonces, obviamente, nuestro Padre solo no puede dar el agua de la vida. Necesita necesariamente de su esposa. Y creo que en algunos versículos de la Biblia ya se puede demostrar esto. Sabemos muy bien nosotros de que cuando Jesucristo ofrecía dar ¿qué cosa? Resucitar o la vida eterna, Él decía en el día postrero, en el último día. Porque sabía perfectamente en el plan magnífico, maravilloso de Dios, que Él solo no podía dar el agua de la vida. Si Él hubiese querido, lo hubiese hecho, pero Él no esperó hasta el último para darnos el agua de la vida. Ahora, en el Apocalipsis 21, del 9 al 11, también menciona a la esposa del Cordero. Y luego en el Gálatas 4:26, nos habla que la Jerusalén de arriba, que representa el cielo, que dice, es madre de todos nosotros. Cuando revisamos la Biblia, nosotros sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, Él nos enseñó a llamarle a Dios Padre. Y eso está en el libro de Mateo, ¿no? Nos enseñó el Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero acá la Biblia también menciona que tenemos una madre, madre de todos nosotros. En algunas Biblias dice Madre nuestra. Entonces, obviamente, la Biblia testifica la existencia no solo de Dios Padre, sino también de Dios Madre. Entonces, la creencia en una madre no es una casualidad, ¿verdad? Existe una Madre celestial. Esa Madre está en nuestro corazón, está en el fondo de nuestros pensamientos, está en todo nuestro ser, a quien lo conmueve. Y también está en nuestra alma que la reconoce, ¿verdad? Es decir, forma parte de la administración del plan de Dios. Es decir, es Dios hecho carne, de acuerdo a las profecías de la Biblia. Nos da el agua de la vida en esta última época. Muchas gracias, Madre Celestial. Gracias. Mi nombre es Axa Ugarte, soy de profesión geógrafo y trabajo en el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Muchas gracias por su exposición, muy bella exposición. Pero tengo una consulta que quisiera realizar. A nosotros desde siempre y a lo largo de muchos años nos han enseñado que la madre es prácticamente la Virgen María, ya que la Iglesia Católica ha tenido un dominio doctrinario por más de 10 siglos en el mundo. Entonces, según los antecedentes que usted nos ha entregado, lo que dice la Iglesia Católica en relación a la figura de María como una deidad
¿sería falso o incorrecto? Gracias por su pregunta y por la amabilidad de participar en este importante evento académico. Mire, María obviamente aparece en la Biblia. Entonces vamos a darle un sustento bíblico a su pregunta. Si nosotros revisamos el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38 y 48, María misma afirma esto: ella es la sierva de Dios y hágase conmigo de acuerdo a su voluntad. Entonces, siervo, nivel inferior; señor, nivel superior. Si este siervo le dice a su señor, hágase conmigo de acuerdo a su voluntad, entonces creo que obviamente estamos dándole una altura, un pedestal que realmente no le corresponde. Sí, obviamente nuestro Padre es el creador, pero no es coherente ni desde el punto de vista bíblico o religioso, ni desde el punto de vista científico, de que un creado sea superior al creador o equivalente al creador mismo. Entonces, obviamente, la Iglesia Católica ha formado una deidad que sirvió claramente a intereses en su momento políticos, económicos, que sustentaron el poder de la Iglesia durante mucho tiempo. Sabemos perfectamente que durante la Edad Media la Iglesia Católica colocaba y sacaba reyes bajo la lógica de que la máxima autoridad era el Papa, superior a reyes. En consecuencia, él podía removerlo de sus cargos. Y todos los execrables crímenes que cometió la Iglesia Católica durante la Edad Media y que ahora es de común conocimiento para la ciencia. Cifras oficiales hablan de 50 millones de gente muerta por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que de santo obviamente no tenía nada. Oficiales. Si hablamos de cifras extraoficiales, estaríamos hablando de aproximadamente 100 millones de personas. Tanto se le critica a Hitler por haber matado solamente 6 millones de judíos, más los 20 millones de ciudadanos soviéticos que asesinó, comparado con lo que hizo la Iglesia Católica, es muy inferior. Muchísimas gracias.